Bueno, continuamos justamente con la sesión misma del video correspondiente, lo que es la unidad número 2, intervalos de confianza para diferencia de medias, la que hemos visto en la parte número 2, en la parte número 1 en realidad justamente, con respecto a un preámbulo, en la parte número 2 con respecto a la diferencia de medias. Ahora vamos a ver lo que es la parte de las proporciones, que justamente se ubica en la página número 20. Muy bien, hacemos justamente el recuadro correspondiente que se ha avanzado, ¿no? Con el uso obviamente de las tablas, que es muy importante, si han podido observar. Y ahora lo que vamos a hacer es ver justamente distribución del cociente de varianzas muestrales de dos poblaciones normales independientes. Características: que las variables aleatorias tiendan justamente a función normal, ¿no es cierto?, con parámetros ya identificados que sean independientes, considerando justamente los tamaños de cada una de las muestras y sus estadísticos correspondientes, y las fórmulas que nuevamente se recalca como se calcula justamente de manera manual, pero utilizando el software o el Excel de manera directa la varianza en realidad, ¿no?, como se ha mostrado en un documento en Excel en el anterior video correspondiente, ¿no? Ahora vemos distribuciones del cociente de variancias muestrales. Bien importante tomar en cuenta el estadístico F, ¿no?, F de Fisher, definido justamente el cociente correspondiente de la misma estructura, que son justamente fracciones, y mediante extremos y medios podemos identificar que es el estadístico, en este caso de varianza, ¿no?, de la muestra, multiplicado por la varianza poblacional del grupo Y, dividido entre el producto del estadístico, que es la varianza muestral del grupo Y, por el producto de la varianza poblacional del grupo X. Entonces se van a tener justamente distribución F de Fisher de Snecor con n sub x menos 1 y n sub y menos 1, grados de libertad, ¿sí?, en el numerador y denominador correspondiente, que definen justamente una aproximación a esta distribución misma. Entonces, para la distribución de cociente de variancias muestrales, bien tomada en cuenta en el siguiente ejemplo, ¿no? Se está comparando la variabilidad, ¿no?, de índices de biodiversidad de dos ríos A y B, ¿no?, que supongamos que tienen distribuciones normales. Se realizaron 16 mediciones en el río A y se obtiene una cuasi varianza de 9.552. 18 mediciones en el río B, se obtiene una cuasi varianza de 7. Lo que hay que hacer es obtener la probabilidad de que la varianza del río B sea como mínimo el doble de la varianza del río A, ¿no? Entonces, datos, identificamos ahí, definimos la variable correspondiente, índice de biodiversidad en el río A, ¿no?, una aproximación correspondiente con sus parámetros identificados respectivamente, y en Y. Entonces el modelo a seguir obviamente va a ser la distribución F de Fisher para el cociente de varianzas. Este es el cociente de varianzas. Entonces ahora la probabilidad de obtener la varianza en el río B sea mínimo el doble de la varianza A, significa que la varianza poblacional, ¿no?, en B sea mayor, ¿no?, igual al producto de 2, este es el doble, 2 por la varianza, ¿no?, en el grupo X, en este caso el grupo A, es decir, del río A en realidad, ¿no? En esta desigualdad se quiere identificar su probabilidad, es decir, la probabilidad de esta desigualdad correspondiente. Entonces calculamos algunas operaciones que ya las conocemos, operaciones matemáticas. Primero voy a hacer este producto, como este está multiplicado y obviamente es distinto de 0, el exponente cuadrático, multiplicamos por el inverso multiplicativo de la varianza en el grupo X. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esta desigualdad. Luego multiplicamos tanto en el numerador y el denominador correspondiente las varianzas de los estadísticos de cada una de las muestras correspondientes, que se obtiene justamente esta estructura, este producto correspondiente, que es justamente la estructura F, ¿no?, F de Fisher. F tiende esta estructura justamente con estos grados de libertad. En la primera muestra es de 16, en la segunda es justamente de 18, 16 menos 1 es 15, 18 menos 1 es 17, entonces el F de Fisher de 15, ¿no?, el numerador 15 de 17 correspondiente a identificarse, ¿no?, como denominador correspondiente. Entonces se va a hacer determinar esto, es determinar equivalentemente a la función F de Fisher, y esto hay que determinar mediante una tabla identificada, sea mayor o igual a cuánto, realizando operaciones sustituyendo los datos ya identificados. Tenemos ahí 2.72, utilizamos la tabla, ¿no?, es esta tabla misma que se ha enviado en la plataforma, y pueden ubicarlo más debajo. Ahí se encuentra justamente
para las distribuciones correspondientes. Ahí está, ¿no? Se tiene tabla de valores críticos de la distribución F de Fisher, ¿no? Y tiene sus valores correspondientes, sus probabilidades mismas y grados de libertad del numerador como del denominador correspondiente, ¿no? 28, 29, 30 grados de libertad del denominador, aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, del numerador. Bien, entonces esa es la tabla que se ha utilizado. Identificamos justamente 15, justamente ahí está, se obtiene 15, ¿no? Grados de libertad del numerador 15 y el denominador correspondiente 17, y 17 objetivamos justamente ahí 17 y obtenemos justamente una probabilidad. Se indica que tiene una probabilidad de 2.72 exactamente, estamos redondeando nuevamente, y si nosotros observamos, aquí tenemos identificado su probabilidad, ¿no? Que es 0.025, se sobreentiende que está después del punto el 0 anterior, antes de esos tres decimales, ¿no? Entonces ese va a ser justamente su probabilidad correspondiente a identificarse, ¿no? Vale decir que la probabilidad, ¿no? Ahí obviamente ahí va a ser, la probabilidad va a ser de 0.025, ¿no? Y esa probabilidad en porcentaje simplemente multiplicada por 100%, ¿no? Es decir, 0.025, ¿no? 0.025 por el 100%, ahí obtenemos que existe un 2.5 en realidad, ¿no? Su probabilidad más o menos aproximada en porcentaje será un 2.5 de que la varianza del río B sea como mínimo el doble de la varianza en A, ¿no? El 2.5 es muy mínimo en realidad, ¿no? Puede o no puede ser en realidad, pero es muy mínimo, mínimo probable se puede decir de que sea, ¿no? El doble en realidad, ¿no? Entonces hubiese sido genial que obtengamos una probabilidad de 90%, 70, 80%, ¿no? Entonces sería más probable en decir de que sea el doble en realidad, ¿no? En este caso, ¿el doble de qué? Sería el doble justamente de la variabilidad, ¿no? De la variabilidad en el río B, ¿no? Con respecto al río A, ¿sí? Ahí entonces se tiene ya identificada, ¿no? Aquí es igual a 0.025, equivale al 2.5%, ¿no? Esa es la interpretación correspondiente. Ahora, para la diferencia de proporciones muestrales, diferencia, claro, la resta de proporciones muestrales, que se tienen dos variables, ¿no? Pero que van distribuidas justamente a grupos independientes en realidad, y para hacer una distribución misma aleatoria, ¿no? Aquí se tiene justamente la distribución, ¿no? De proporción n sub x, ¿no? Con respecto a una aproximación, ¿no? En x, en y, tamaño de muestrales correspondientes y sus proporciones. Cuando n sub x y n sub y son muestras muy grandes, se verifica que deben tender esto a una distribución normal de esta forma, con estos parámetros correspondientes, ¿no? En este caso, en el caso discreto se lo menciona, ¿no? No olvidemos y recordemos que la proporción, ¿no? En x, ¿no? Ahí está con p gorro, ¿no? Sub x es el dato x sobre su tamaño muestral, ¿no? La proporción en y es el dato y, en este caso, identificado sobre el tamaño de la muestra correspondiente. Es bien importante definir el estadístico de diferencia. El estadístico de diferencia p sub x menos p sub y en gorros identifican, ¿no? Estos datos correspondientes, que son proporciones muestrales, ¿no? Y eso se va a verificar cuando se aproximen, ¿no? Se parametricen en z bajo esta distribución misma y tiendan a una distribución normal estándar, ¿no? Con parámetros 0 y desviación igual a 1. Entonces, un ejemplo de distribución de proporciones muestrales, ¿cuál es? Se sabe que en una población el 28% de las mujeres y el 25% de los hombres son fumadores. Se extraen muestras de 42 y 40, ¿no? 42 mujeres, 40 hombres. ¿Qué es lo que determina? La probabilidad de que las mujeres fumadoras superen a los hombres fumadores en al menos, ahí está el término, al menos el 4%. Muy bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto para una diferencia de proporciones muestrales? Lo primero es definir, ¿no? P sub x, la proporción de mujeres fumadoras en la población, P sub y, proporción de mujeres fumadoras en la población, ¿sí? Ahí está, en la población, en este caso, ¿qué población? En y, esta sería en población en x. P sub x gorro, ahí está, proporción de mujeres fumadoras en la muestra x.
y P sub Y, proporción de mujeres fumadoras en la muestra Y. ¿Sí? Ahí se tiene identificado, ¿no? P sub X, el 28% claramente menciona de las mujeres, eso es 0.28, P sub Y es 25, 0.25 equivalente, sin porcentajes, tamaños muestrales de 42 y 40, mayores obviamente 30, pues hacemos una aproximación al modelo Z estandarizada en esta forma de constructo, ¿no? Y resolvemos, ¿no? No olvidemos que los complementos, aquí por ejemplo Q sub X, Q sub Y son los complementos tanto de las proporciones P en X y en Y. Q sub X es 1 menos esa proporción en X, esto lo restamos 0.72, sustituyendo los datos. Q sub Y es justamente 1 menos P sub Y, eso es 0.75. Para determinar la probabilidad de que las mujeres fumadoras superan a los hombres fumadores en al menos 4%, eso es 0.04, es decir, se interpreta de la siguiente forma. Probabilidad de P sub X sea mayor o igual a la proporción, en este caso, sombrero ahí, en Y, más 0.04. Queremos calcular esta probabilidad correspondiente, ¿no? Con cierto tipo de nivel de riesgo. Entonces, aplicando la diferencia, miren cómo está sumando, pasa a restar. Ahí ya tenemos una diferencia de proporciones correspondientes a esta desigualdad interna. Restamos la diferencia de proporciones de parámetros poblacionales, ¿no? De parámetros de proporción poblacional. Dividimos entre el inverso multiplicativo, que es la raíz cuadrada de esta suma de dos fracciones internas, ¿no? P por Q sobre N, ¿sí? Esa es la estructura, pero obviamente para la muestra X, para la muestra en Y. Y a partir de eso, como ya se tiene esta estructura, obviamente eso es para nosotros el valor de la variable Z. Aquí sustituimos todos los datos que ya se tienen, realizamos operaciones aritméticas, como se puede observar, y obtenemos ahí 0.1026, es decir, redondeo 0.10, si queremos con dos decimales, para utilizar la tabla normal Z, ¿no? En un caso será pues 1 menos P, la probabilidad de Z menor o igual a 0.10, y ese es el dato que ubicamos, ¿no? La probabilidad de 0.10, ¿cuánto? 0.539883. Si utilizamos la tabla normal Z positivos, ¿cómo ubicamos? 0.10 es 0.1 más 0.00 en realidad, de 0 dígitos, ¿no? Y eso es 0.539883, por ejemplo, ¿no? Esa es su probabilidad correspondiente. Equivalente en decir justamente, si hacemos un producto correspondiente, ¿no? Lo que estamos calculando, que la diferencia de estos dos proporciones sea mayor o igual al 4%, es calcular esta probabilidad en la distribución normal Z estandarizada, que equivale justamente a 1 menos esta cantidad, esta probabilidad, y restando es 0.46017, es decir, redondeando un 46%, es decir, se tiene menos del 50% de probabilidad de que exista esa diferencia del 4%, ¿no? Que superen obviamente, ¿no? Las mujeres fumadoras a los hombres. Bueno, ahí está, se tiene la bibliografía correspondiente que seguimos también y algunos documentos que se han extraído, ¿no? Bueno, esta es la finalización de la unidad número 2 respecto a las actividades que también está dentro de la plataforma. En la plataforma misma se ubica justamente, ¿no? Lo que son las tareas, tanto el foro correspondiente. En este documento que está son ejemplos para la tarea número 2, como la tarea número 2 corresponde justamente a realizar algunos cálculos correspondientes. Aquí voy a identificar, ¿sí? Es bien importante, probablemente algunos no lo encuentren. La tarea número 2 está el enunciado correspondiente, pero a partir del enunciado correspondiente de la tarea número 2 la consiguen resolver. El documento adjunto ahí se encuentra, es el documento adjunto, y hasta se tiene más de una semana, hasta el 9 de enero más o menos se tiene un poquito más de fechas para que puedan hacerlo con más tiempo y con más de detalle corresponde. Son dos problemitas, dos ejercicios en realidad. De la misma forma, el foro contempla una pregunta clave que puede insertar, ¿no? Si ustedes han podido observar, una pregunta que corresponde justamente a la unidad de temática de la unidad número 2 en este caso. Bueno, eso es justamente lo que se tiene con respecto a esta unidad número 2. Espero que les sirva mucho de ayuda el video correspondiente. Bueno, nos vemos hasta la siguiente semana, ¿no? A la siguiente semana número 3, obviamente después de año nuevo. Bueno, saludos a la distancia.